Yo, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si se me escucha. ¿Me podrán decir en el chat si se escucha bien? Por favor, para no tener ningún problema en ir no de frente al tema. ¿Me dicen si se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman? Falta un minutito, pero creo que ya está listo, pues, ¿no? Jorge, sí, sí se me escucha. ¿Podrían decirme todos si se escuchan bien, por favor? Todos, todos. Sí, por favor, chicos. Ah, y sería divertido, ¿no? Que me digan de dónde, qué parte del mundo me están escuchando, ¿no? Sería un poco divertido ver eso. Y ya bueno, vamos a empezar con la clase. Ya pasaron los 10 minuticos y vamos a empezar con el tema de hoy. En realidad son varios temas, vamos a hablar de varias cosas hoy día. Perfecto, bien. Desde Colombia, saludos hermana de Colombia. Ya, bueno, como les digo, hoy vamos a hablar de tres temas. ¿Sí? El primer tema, que es el centro de la clase, va a ser un bosquejo, ¿no? Una introducción a lo que es la estructura del mercado. Como ya les venía diciendo, ¿no? Ya les venía diciendo en el grupito de chat del Telegram que íbamos a hablar sobre lo que va, ¿no? La estructura de mercado, que es importantísimo que cada uno de nosotros tengamos en cuenta al momento de hacer un acercamiento técnico, ¿no? Venezuela, hermano, saludos de Venezuela, saludos, ¿no? Un abrazo. Como les sigo diciendo, pues no, es importantísimo tener bien definido la estructura porque así, ¿no? Nosotros al momento de hacer un análisis técnico eh, sabemos, ¿no? Sabemos dónde, o sea, un abrazo hermano, un abrazo, sabemos en qué punto nos ubicamos, o sea, nos ubicamos bien, ¿no? O sea, nos ponemos bien parados para poder así hacer un análisis, ¿no? Un análisis que nos pueda, ¿cómo lo puedo decir? Que nos pueda dar, ¿no? Como una dirección, más o menos, por así decirlo, una dirección hacia lo que nosotros queremos o especulamos ver, ¿no? O lo que nosotros tratamos de ver, ¿no? Es por eso la gran importancia, o sea, es muy importante, claro, ¿no? Tener eh, en base, ¿no? El conocimiento sobre lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo y el precio, ¿no? Por ejemplo, los bloques de precio, por ejemplo, las divergencias, ¿no? Que hay, como la divergencia de la SMT, el Smart Money Tool. También, pues, no, las kills son los días específicos. Ah, y las sesiones, ¿no? O sea, cada sesión, ¿qué es lo que te transmiten, ¿no? Y a uno de los primeros temas, el tema central, ¿no? Que vamos a ver hoy día va a ser eso, la estructura del mercado. Pero, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estado viniendo, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Desde el inicio de las clases con mi hermano Dani. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ya vimos, ¿no? Vamos a hacer un repaso, como les digo, un repaso. Un repaso sobre lo que es los bloques de precio y eh, una parte, ¿no? La teoría de precio y tiempo, ¿no? Que son las kills, ¿no? Y también unas cositas más, ¿no? Unas cositas más que vamos a añadir y que es importante que todos nosotros sepamos, ¿no? Para así tener un acercamiento, un buen acercamiento de forma técnica. Ya. Vamos a pasar primero con los temas que ya hemos visto, ¿sí? Un pequeño repaso sobre lo que son las sesiones, ¿no? Si bien nosotros sabemos, existen 4 sesiones en lo que es el mercado de Forex, ¿no? Esas 4 sesiones son cuáles, pues las sabemos, pues, ¿no? La sesión de Tokio, la sesión de Sydney, luego la sesión de Londres y posteriormente, ¿no? La sesión de Estados Unidos, la de Nueva York. Ah, ya, sí, 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 entra, pero entra. Uy, rayos. Un momentito, un momentito. Un momentito, vamos a esperar a nuestro amigo Henry. Oye, bueno, como les sigo diciendo, pues no, o sea, nosotros bien sabemos que hay 4 sesiones, que son la sesión de Tokio, la sesión de Sydney, no australiano,
la sesión de Londres y por último la sesión de Nueva York, ¿no? Pero nosotros como que hemos apuntado, pues, ¿no? Las cuatro, o mejor dicho, las dos primeras, las de Sydney y la de Tokio, en la sesión asiática. Que por ende tendremos tres, ¿no? Tres. En realidad hay cuatro, pero nosotros hay que manejar esas tres. Ya. Es lo mismo, es lo mismo. No pasa nada, un momentito. Quiero un usuario ya. Listo. Un momentito que se unan. Ya listo, perfecto. Ya, bueno, chicos, como les sigo diciendo, pues no. Nosotros vamos a manejar las tres sesiones que son importantísimas, ¿verdad? Que nosotros sepamos lo que significa y a lo que va, pues, ¿no? Ahora, en cada sesión sucede algo, ¿no? en cada sesión pasa algo. Por ejemplo, en la sesión asiática, la primera sesión que nosotros tenemos, ¿no? Que da, ¿no? A la apertura, ¿no? O sea, posteriormente del cierre, ¿no? A la apertura del mercado de la sesión asiática, que nos va a decir dos cosas, ¿sí? Nos va a decir primeramente que están en rango, pues, ¿sí? O sea, vemos como que no hay tanta volatilidad, no hay tanto movimiento, por ejemplo, ¿no? En un tipo de acumulación, ¿no? De órdenes pendientes y todo, ¿no? O sea, lo que en la sesión asiática nosotros vamos a ver, y hay que anotemos esto, en la sesión asiática, vamos a ver una acumulación de órdenes. ¿Para qué? Para que posteriormente, ¿no? Quizás en la sesión de Londres, ¿no? Al momento de hacer un tipo de casa de stop, ¿no? Un tipo de cacería de stop, vemos como que una dirección, ¿no? O sea, toca un punto, porque, o sea, eso lo hemos visto varias veces, ¿no? Que está acumulando, y luego llega, ¿no? La sesión de Londres, toca un punto, ¿no? O sea, un punto en el extremo, ¿no? Hacia arriba o en el extremo hacia abajo, ¿no? Para que posteriormente tenga la dirección opuesta, pues, ¿no? Por ejemplo, si toca la parte de arriba, no tendrá una dirección a la baja, pues, ¿no? Y viceversa, si toca la parte de abajo, tendremos una dirección alcista, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría, pues, ¿no? O sea, la teoría dice eso, que en la sesión asiática solamente es acumulación de órdenes, acumulación, no un rango, no un leve rango, no hay tanta volatilidad, etcétera, para que luego, ¿no? En la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York expanda, ¿no? Pero lo que en realidad también vamos a ver, y se ha dado muchas veces, al menos en mi experiencia, al menos en el tiempo que yo llevo en los mercados financieros, he visto que no solamente hace una acumulación, sino hace también una búsqueda de liquidez, porque, o sea, literalmente yo creo que si ahorita vamos a verlo, si ahorita vemos nosotros lo que pasa, lo que hace, ¿no? En la sesión de Asia, un momentito, en verdad quiero desactivar audio, listo, ya como les digo, pues, ¿no? O sea, si nosotros vemos en la sesión asiática ahorita mismo, y la mayoría de veces, al menos para mí, yo he visto de que no hay tantas veces, ¿no? En la que se queda así lateralizando, sino que se mueve, ¿no? A veces se mueve hacia arriba, a veces se mueve hacia abajo, pero ese movimiento, ¿no? Esa acción que se da en esa sesión asiática significa una cosa, y significa de que el precio está buscando liquidez, porque sí se ha dado, o sea, sí se da. Ahorita podemos verlo si gustan. Por ejemplo, a ver, tengo marcado varias veces, o sea, por ejemplo acá, como que, o sea, no se queda, ¿no? Algo así como lateralizando. Por ejemplo aquí, que sí sería como un tipo de lateralización, pues, ¿no? Un tipo de lateralización, pero, o sea, más o menos aquí, en vez de quedarse, ¿no? En rango, o quedarse así, por ejemplo, no sé, así, todo esto, o sea, en vez de quedarte esa vaina, que lo que hace, o sea, se mueve, ¿no? Se mueve de un punto, a veces un punto arriba, a veces se mueve de un punto hacia abajo, ¿no? Cuando esas cosas pasan, ¿no? Cuando esas cosas suceden, y más, si es que sucede en el sentido de que nosotros vemos de que se dirige quizás a una zona, ¿no? De sponsor, por ejemplo un bloque, por ejemplo un note, por ejemplo a que haga un patrón de falso quiebre, pues, ¿no? ¿Qué más? Pues, o sea, varias referencias, ¿no? Referencias institucionales, ¿no? Que se dirigen a esas referencias, ¿no? Si nosotros vemos eso, si nosotros vemos
ese movimiento, ¿no? Ese movimiento de no lateralización, sino de dirección en la sección asiática, es porque está sucediendo algo, y ese algo es que está en búsqueda de esos puntos de order flow institucional para que desencadenen, ¿no? una dirección, para que desencadenen un cash flow, ¿no? Un flujo de dinero, ¿no? Porque, o sea, estos movimientos, o sea, cuando nosotros vemos estos tipos de movimientos, o sea, cuando están moviéndose así, o mejor dicho, cuando vemos las velas moviéndose de un precio a otro, la acción se conoce a esta como un cash flow, como un flujo de dinero, o sea, el flujo hacia donde está dirigiéndose, ¿no? El precio de un activo, pues, ¿no? En este caso es el euro dólar canadiense, pues, ¿no? En cambio, los puntos, ¿no? De order flow, o mejor dicho, el order flow, son esos puntos en las que se encuentran, ¿no? Por así decirlo, una cantidad X de posiciones institucionales, a posiciones de millones, a posiciones que hacen mover el precio. Como ustedes saben, las posiciones, o mejor dicho, el movimiento, o sea, el mercado se mueve obviamente por dinero, ¿no? Pero no se mueve por $10.000, por 100.000, no, inclusive quizás no por 1.000.000, quizás, ¿no? O sea, quizás digo, porque yo la verdad no sé por cuánto dinero se moverá, ya que yo nunca he trabajado en una institución, pero lo que sí sé es que se mueve por grandes cantidades, grandes sumas de dinero, ¿no? 5 millones, 10 millones, 100 millones, o sea, trillones inclusive, o sea, se mueve. Y es por eso que esas posiciones se encuentran en puntos, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, puede encontrarse, no sé, en el punto o en el precio 1.545, ¿no? Por ejemplo, 1.543, ¿no? Por ejemplo, 1.543, ¿no? Por ejemplo, no se movió, se encontró un punto, probablemente se encontró un punto aquí de order flow, ¿no? Institucional, y pum, hizo mover el precio de este lugar, ¿no? Este punto. Y pasa, o sea, sucede. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo sobre lo que es las dos cosas que hace en la sección asiática, ¿no? Porque, o sea, las cosas, ¿no? que suceden son dos: una acumulación o una búsqueda de liquidez. ¿Por qué acumula? Acumula órdenes. Eso es lo que se acumula, órdenes, para que luego, al ser tocadas en una sección posterior a esta, tenga una reacción como esta, ¿no? Hace eso. O también busca una zona, ¿no? Busca una zona en la que hay liquidez para también tener una reacción como esta. Este es el claro ejemplo, porque si nosotros vemos aquí, por ejemplo, no es mi perro, por ejemplo, si nosotros vemos aquí en esta zona, el precio abrió en el precio de 1.54,559, ya tuvo aquí su movimiento, un retroceso al alza, luego tuvo una micro tendencia bajista, ¿no? Si nosotros señalamos nuestro rango asiático, porque si nosotros hacemos trading intradía, ¿no? O sea, con velas de 15 minutos, 9 minutos, 1 hora, 4 horas, ¿no? O sea, nosotros señalamos, ¿no? nuestro máximo, ¿no? del rango, nuestro mínimo del rango. ¿Para qué? Para que probablemente el precio, ¿no? Al llegar aquí rompa, ¿no? O sea, rompa el rango y pum, tenga, ¿no? Su respectivo movimiento, ¿no? En este caso, lo que hizo el precio, que fue, no fue una acumulación dental, sino lo que hizo fue una búsqueda. ¿Por qué una búsqueda? Porque se ha movido, o sea, ha estado moviendo, o sea, ha estado desencadenando una tendencia alcista aquí. Digo, una tendencia bajista, lo siento, perdón, una tendencia bajista aquí, dirigiéndose a quizás un bloque, ¿no? Por ejemplo, yo aquí veo un bloque. Este para mí sería un bloque, un breaker block. ¿Por qué? Porque sería, a ver, movimiento aquí, y aquí hay un bloque, no baja, pero el precio lo rompe, no respeta este posible bloque de precio, pues, ¿no? En este caso, para mí es un tipo de bloque que yo llamo bloque de impulso, no, pero no es un bloque de impulso en sí, porque ha sido roto, ¿y qué es lo que pasa aquí? Pues el precio no llega, más o menos aquí no llega, aquí tampoco, pero luego, después de un movimiento, luego después de un movimiento al alza, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El precio
se dirige, ¿no? O sea, probablemente esa referencia institucional, ¿no? Probablemente aquí hubo órdenes pendientes, ¿no? De las instituciones. ¿Y qué es lo que hizo? Pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí marcamos nuestro bloquecillo. Qué bonito, ¿no? Y qué es lo que hizo el precio del euro canadiense, pues, ¿no? Se dirigió hacia la zona, hizo ese proceso que les estoy diciendo, ¿no? Que en vez de acumulación es una búsqueda de liquidez, buscó la posible liquidez que se encuentra en esta zona y pum, el precio se disparó, ¿no? Al alza. Inclusive creo que es un pequeño punto de inflexión, pero eso es otra cosita, pues no con el tema. Claro, tengo un pequeño punto de inflexión, pero ya. Entonces, como les digo, eso es lo que hace el precio, ¿no? En la sesión asiática. Sé que muchos saben, ¿no? Que en la sesión asiática lo que hace el precio es una acumulación de órdenes para posteriormente tener una expansión, pues, ¿no? En las sesiones posteriores. Pero también lo que hace el precio es una búsqueda de liquidez, ¿sí? Porque si nosotros no vemos en la sesión asiática que el precio acumula y en vez de acumular sube aquí, ¿no? La va subiendo, entonces eso es a lo que yo me refiero con una búsqueda de liquidez. Busca el order flow y para dirigirse, ¿no? Hacia su dirección verdadera y ya. Ya, listo. Ya, eso es con referente a la sesión asiática. Así que con respecto a lo que es la sesión asiática, qué es lo que hace en la sesión asiática, ya está terminado, ¿sí? Así que hasta ahora quiero ver si se ha entendido lo que he explicado y si no hay ninguna duda me lo pueden dejar en el chat, por favor, algo rápido. Decirme si se ha entendido. Por favor, déjenmelo en el chat. Comprendido muy bien. Los chicos respondan si se ha entendido bien, si hay alguna pregunta, no hay dudas, ¿no? Alguna cuestión, algo que no les ha dejado claro. Cualquier cosa díganlo, ¿no? Para pasar con la siguiente sesión, que es la sesión de Londres. Por favor, díganme. Entendido ya, perfecto. Ya, creo que no hay duda, pues no creo que no hay ninguna pregunta, creo que no hay dudas, que no, ya me lo habrán dicho. Y ya, vamos a pasar con la siguiente, ¿no? La siguiente sesión, que es la sesión de Londres. Creo que aquí sí hubo secreto, ¿no? El secreto de buscar, no solamente acumular, sino también buscar liquidez. Oh, rey, me quedan 40 minutitos. A ver ¿cómo se llama? Si la clase se cierra, no hay problema, ¿sí? Si la clase se cierra, no hay problema. Voy a volver a mandar el link al grupo de Telegram para que vuelvan a moverse. Pero ya, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, entonces todo está claro. Perfecto, ya. Vamos a pasar con la siguiente sesión, ya antes de que se acabe la hora de la primera sala. Si se acaba la hora no importa, porque la clase sigue, la clase va a seguir. Pero ya, entonces ahí vemos esos dos secretitos, pues, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, chicos, a ver, como les sigo diciendo, pues, ¿no? Ya terminamos la primera sesión, que es la sesión de Asia. Ahora vamos a ver con la segunda sesión, que es la de Londres, ¿no? A ver, la segunda sesión de Londres, pues no tiene secreto, pues no tiene secreto. Lo que hace en la sesión de Londres, ¿no? Posteriormente, después de la sesión asiática, es hacer el máximo o el mínimo del día anterior para tener, ¿no? Su respectivo movimiento hacia la dirección que tomen, ¿no? El precio del activo, ¿no? Cualquier dirección, pues, ¿no? Puede ser una dirección a la alza, una dirección a la baja, ¿sí?
A ver, digamos pues no que estamos en una tendencia bajista, pues ¿no? Entonces quería en la sesión de Londres, pues haría ¿no? el máximo de la sesión de Londres, para posteriormente tener ¿no? esa dirección a la baja, esa dirección que hace pertenecer pues, ¿no? A la sesión de Londres, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa en la sesión de Londres? Lo único que pasa en la sesión de Londres es crear ¿no? el máximo o el mínimo del día anterior y también como señalar, ¿no? Señalar la dirección, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir el precio. Eso es lo que hace la sesión de Londres. Y pues la sesión de Nueva York, pues lo único que hace también es seguir, ¿no? Seguir la dirección de Londres o hacer un leve retroceso, ¿no? Para posiblemente terminando la sesión de Estados Unidos, hacer una consolidación, ¿no? Una búsqueda de liquidez en la sesión de Asia, luego en Londres, ¿no? Como en la hora de la Kilson, hace su máximo o mínimo, ¿no? Para el día anterior y posteriormente genera la dirección, ¿no? Y eso sería, ¿no? Eso sería todo con respecto a las sesiones. ¿Qué es lo que hace cada sesión? Pues, ¿no? Que es lo primero que tenemos que identificar y saber qué cosa sucede, ¿no? En cada sesión, ¿no? La sesión de Asia, la sesión de Londres y la sesión de Estados Unidos. A ver, ahora quiero ver si hay alguna duda, una pregunta, algo. Por favor, dígame si hay alguna pregunta, por favor. Sí. Hola, hola, yo tengo una pregunta. Sí, Hola, hola, dime. ¿me escuchas? Sí, bro, te escucho. Dime, ¿cuál es tu Bueno, pregunta? teniendo en cuenta lo que comentas que en el rango asiático o en la sesión asiática él forma un rango y luego cuando abre sesión, supongamos que ahí en el ejemplo del grafiquito que hiciste del centro, ahí en Londres abre, o sea, se va hacia arriba haciendo el máximo y después iría hacia abajo. Ese sería el máximo, ¿cierto? Ajá, claro. O sea, a ver, hay que tener en claro una cosa, ¿sí? ¿No? Hay que tener en claro Porque, dime, sí, sí, espera, sí. mi Sí, sí. pregunta va más enfocada como a qué hora más o menos o cuánto tiempo duraría ese, digamos, ese máximo, haciendo ese máximo para después tomar la tendencia que va a coger normalmente. Ah, ya, o sea, tu pregunta es cuánto dura cuánto es el tiempo, ¿no? Que en la que se hace el máximo para luego posteriormente tener una expansión al alza o a la baja. Exacto, correcto. Más o menos como Ah, cuánto ya. dura. Ujú. Ya, mira, no hay una hora que dure. ¿Sabes por qué? Porque lo único que puedo hacer, por ejemplo, digamos, ¿no? Que la Kilson de Londres empieza a la 1 de la mañana y termina a las 4 de la mañana. Entre ese rango de tiempo, el precio, digamos que este es el rango y el rango asiático, el precio que puede hacer, imaginemos que son la 1, ¿no? Y chicos, como les digo, pues no digamos que este es el rango asiático, ¿no? En acumulación, está en acumulación, o sea, no veamos ya este disparo al alza, no hay que verlo, hagamos como que no existe, ya. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿no? En el rango asiático está acumulando y y termina a las 12 de la noche, y empieza a la 1. Cuando empieza la 1 nosotros tenemos ahí la Kilson, o mejor dicho el inicio de la Kilson de Londres, o al menos en mi horario, sí, en mi horario. Así que si quieren transformar el horario del inicio y del cierre de la Kilson, pues pueden transformar este horario, miren, un momentito, una AM a 4 AM de la mañana, horario GMT, a las 5. O sea, en mi país, desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, no es el rango de tiempo, es la Kilson, pues no la Kilson de Londres. Ahora, no existe en realidad un tiempo fijo
no existe un tiempo fijo en el que el precio dura haciendo el máximo y luego de un tiempo deja hacer el máximo y se dirige digo el mínimo y luego se dirige hacia el alza, pues no hay eso, o sea, lo que pasa aquí es eso. O sea, nosotros vemos que el rango aquí está rankeando y luego rompe ese rango, digamos que rompe a las 2 de la mañana y el precio sube. ¿No? Digamos que esa ruptura dura 30 minutos, pero es que, o sea, si es que esa ruptura y luego ese posterior movimiento al alza dura 30 minutos, no quiere decir de que el mañana de ese día también va a durar 30 minutos o cosas así, no. Yo te recomendaría de que solamente te fijes en qué hora, ¿no? En qué horario, con respecto a la Kilson de Londres, ¿no? Si tú estás trabajando en el horario de Londres, te fijes en qué horario toca ese lugar, ¿no? Ese sponsor, ¿no? Por ejemplo el bloque, por ejemplo un punto de order flow, ¿no? Para que se dispare, porque en realidad no hay un tiempo determinado que hace el máximo y luego baja, o que hace el mínimo y luego baja, ¿no? ¿Entendiste? Entendido, entendido. Otra pregunta. Uh-huh, En uh-huh. caso de que el precio no haga ese, digamos, ese retesteo, por decirlo de una manera, eso, o esa Kilson, Disculpa, ¿cómo? No te entendí bien. ok, en caso de que el precio al salir del rango no se vaya en contra para después, o sea, para hacer el mínimo, hay pues, en ese ejemplo, si el precio no hace esa bajada, sino que se dispara enseguida al alza, ¿cómo se podría actuar o cómo se podría, digamos, prever eso? Ah, ¿Hay ya. alguna manera? Ya, mira. Si el precio en vez de hacer esto solamente sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y no respeta nada ¿cómo se llama? De tu sesión asiática, si no respeta nada de tu sesión asiática y sigue subiendo y no se dirige al punto en el que tú estás eh, colocando, ¿no? La posición para que el precio luego toque y ahí ya se abra tu posición, entonces tú no operas. O sea, si no sucede esta bajada, ¿no? O sea, es una tendencia alcista. Es una tendencia alcista y la búsqueda de liquidez obviamente se haría con una micro tendencia bajista. Pues, ¿no? En este caso esta es la micro tendencia bajista que se dirige a este bloque de acá. Y pues el precio toca, ¿no? Lo toca más o menos en la Kilson, sí, pues mira, lo toca en la Kilson de Londres y se dispara. Pero pero ¿qué pasaría si es que no hace esto y solamente sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo? O sea, si sigue subiendo, probablemente aquí también hay un tipo de bloque, ¿no? Y tú pensarías de que como el precio está subiendo. Fuerte y claro, fuerte y claro. Perfecto. Entendido. Así que ya sabes, o sea, si no sucede este proceso y solo sigue subiendo y subiendo, tú solamente dejas pasar la posición y ya, no pasa nada. Nosotros debemos preferir dejar pasar una posición si es que no se dan, ¿no? Lo que nosotros estamos previendo a que operemos, nos dejemos llevar y quizás no, probablemente perdamos la oposición y eso es lo que uno no se quiere, pues, ¿no? Y a ver, creo que Henry también me quiso hacer una pregunta. Sí, creo que en el Zoom anterior, creo que Henry me dijo para que me haga la pregunta. A ver si quieren hacer la pregunta. Hola, Hola, brother, ¿qué tal? Henry, ¿no? Henry. ¿qué tal? Sí, Elio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto escucharte. Uh-huh. Sí, ¿Cómo mira, es? tengo una pregunta. Con el tema del punto de reversión que hace en la sesión de Londres, o sea, normalmente el precio siempre se devuelve o siempre se expande hasta la confluencia en un punto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, Sí. mi pregunta es, en la sesión de Londres específicamente, según tu experiencia, ¿en qué punto crees o qué puntos tomas en consideración para tomar la confluencia donde se va a girar el precio en la sesión de Londres? Ah, ya, perfecto. No sé si me Uh-huh. entiendes. Sí, sí te entiendo. Por ejemplo, yo lo que uso son los niveles de stop hunt. O sea, tú en el Fibonacci, ¿no? Colocas los niveles, por ejemplo, de 127.2 o 110, ¿sí o no? Ya, esos niveles son conocidos, ¿no? Como los niveles de cacería de stop, los stop hunt, o mejor dicho,
puntos en los que, por ejemplo, el Turtle Sub, el Judas Swing, ¿no? La cacería de stock, ¿no? O el Liquidity Room, ¿no? Va a llegar a esa zona para luego posteriormente tener un reversal. Ahora, si bien nosotros sabemos, ¿no? De que, por ejemplo, lo que la teoría dice, en Asia consolida, deja un rango, ¿no? Un momentito, deja un rango aquí y deja otro rango aquí, ¿no? Esto es en la sesión asiática, ¿sí? Esto es en la sesión de Asia, ¿no? Que en mi país empieza a las 4 de la tarde, ¿no? Y termina a las 3 de la mañana, ¿no? Antes de que se dé el nuevo cambio de horario. De aquí a un rato voy a enseñarles el nuevo horario, ¿no? que está, ¿no? Por el hecho de que creo que es horario de verano, creo, no sé muy bien. Pero eso pues, ¿no? Eso. Luego en el horario de Asia termina, ¿no? Concluye el horario de Asia y empieza el horario de Londres, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos en el horario de Londres? Obviamente la Kilson de Londres, ¿no? Es en donde nosotros colocamos y esperamos, ¿no? Ese proceso de MMI, ¿no? Manipulación institucional, ¿no? Para así nosotros poder apalancarnos. Ahora, después de esa consolidación, de esa acumulación de órdenes que se da en la sesión de Asia, ¿qué es lo que esperamos nosotros cuando sucede la apertura de Londres? Que rompe ese rango, ¿no? Haciendo un máximo o haciendo un mínimo. Si estamos en una tendencia bajista, por ejemplo, esperando que haga un máximo, ¿no? Ese máximo que hace sería el máximo del día anterior y posteriormente nosotros nos apalancaríamos a la baja. Pero la pregunta de Henry es en qué punto no podríamos nosotros apalancarnos, ¿no? O sea, qué punto podríamos tomar como referencia para apalancarnos. Pues como te digo, lo que yo uso en lo personal y lo que, bueno, yo sí recomiendo, en serio, recomiendo de verdad que usen esto, son los niveles de Stockholm, ¿no? De Fibonacci. Los niveles de Stockholm. Digamos, ¿no? Que por ejemplo, aquí no sé, es un ejemplo, que todo va a ser un poco más grande. No. Ahí está. Ya, por ejemplo aquí, ¿no? Los niveles de Stockholm. Cuando esto sucede, por ejemplo, la Kilson, digamos un ejemplo, 2 de la mañana, ya, un ejemplo, 2 de la mañana. Nosotros ya colocamos nuestro Fibonacci, ¿no? De extremo a extremo, del rango, ¿no? Tenemos ya ubicado nuestra zona de Stockholm. Y pues nosotros esperamos de que en la Kilson de Londres, el máximo del día lo haga aquí. El máximo del día lo haga aquí. ¿Por qué? Porque por teoría esta zona es una zona, ¿no? un área, es un área en la que el precio ronda, ¿no? Cogiendo los stops de los máximos del rango de la sesión asiática, ¿no? Neutraliza esos máximos, bueno, esos puntos, esos stops para la gente que se quiso apalancar a la baja. Pues, ¿no? Un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que alguien se apalancó así a la baja, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Kilson y qué es lo que representa el máximo del día anterior? Representa esto, ¿no? Que coge esa liquidez, que neutraliza esos stops. Y nosotros, al pasar esto, nosotros lo que vamos a hacer es, como el Fibonacci, con la zona de cacería de stop, ¿no? De Stockholm, del 127.2% y del 110%, ¿no? Esperamos a que esa manipulación llegue a uno de esos puntos para ir luego nosotros apalancarnos. Por ejemplo aquí, por ejemplo acá, que es lo que nosotros esperábamos, de este máximo de aquí, el máximo de esta zona y el mínimo de esta zona, ¿no? Digo, el máximo de esta zona de aquí y el mínimo de esta zona de acá, ¿no? Nosotros esperamos que el precio retroceda y que en la sesión de Asia, ¿no? llegue a esos puntos, ¿no? Toque por ejemplo el 110, o sea, puede tocarlo al PIB o puede traspasarlo, no hay problema. Aquí también puede tocarlo al PIB, al 127, o puede traspasarlo, no hay problema. Nosotros sabemos que el mercado no es perfecto. A veces se da que toca el PIB y a veces se da de que lo traspasa un poco. Y literalmente es mejor, o sea, es mejor si lo traspasa. Es mejor si traspasa este punto o este punto. ¿Por qué? Porque así vemos que con más razón el precio
está liquidando esos stop, ¿no? Porque las personas que probablemente sepan esto, ponen su stop, no sé, no ponen su stop, uy, un ratito, ponen su stop en el 110% o en el 127%, que es lo que hace el precio, que es lo que hacen los market makers, ¿no? Los hacedores de mercado, neutralizan el 110 o pueden neutralizar el 127 para luego posiblemente tocar o tomar, ¿no? La dirección verdadera. Por ejemplo aquí, este es un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo, ¿no? Colocamos el mínimo aquí, colocamos el máximo. Podemos tomar como referencia el máximo este o podemos tomar este máximo, no hay problema, no hay problema en realidad, ¿sí? Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Yo por lo general sí tomaría este máximo de aquí, ¿no? Sí tomaría este máximo de acá, porque yo, o sea, yo lo tomo así, pues, ¿no? Eso ya es personal. Si ustedes gustan pueden hacerlo así, si no, no hay problema. Pero la idea es eso, de que el punto en el que tú vas a esperar ese reversal es en esa zona, en la zona de los store hunt, ¿no? Al 110%, al 127%. Y no solamente, con esta referencia, ¿no? Puede ser también un bloque, puede probablemente ser un note, creo que aquí hay un note también, miren, creo que hay un note. Sí, ¿no? Hay un note. 70. Al PIB, sí, al PIB lo toca 70. ¿Eh? Hay un note también, con un bloque, un stop home, una kill zone y también con un día específico, ¿no? Los días específicos, que de aquí a un rato también los voy a hablar. Sí, primero quiero terminar y claro, no terminar el tema de lo que son las kill zone y las sesiones, para pasar a lo que sigue, que son los días específicos, ¿no? Pero eso, Henry, o sea, eso es lo que tú tienes que tomar, ¿no? Bloque, OT, killzone, día específico, ¿no? Lo que te dije, ¿no? Por ejemplo, aquí no es una acumulación, sino una búsqueda de liquidez, con más razón. Y como tú te apalancas al alza, ¿no? Aparte que te estás apalancando a favor de la tendencia, con más razón todavía. ¿Me entendiste? Bueno, más o menos, una pregunta. Uh-huh. ¿Qué criterio usas tú para tomar el primer punto que tomaste para medir con tu Fibonacci y calcular la zona de Stockholm? Ah, ya. No donde está ahorita, no el último impulso que me diste que justo dado un bote, ese no, sino el anterior punto que me diste. Claro, para el stop hunt. Claro, como te dije, o sea, eso es personal, ¿no? Pero yo, en lo personal, yo lo tomaría así como te dije, ¿no? Desde el mínimo anterior. ¿Cuál sería el mínimo aquí de este fractal? De este fractal de acá. Digamos que el movimiento ya se dio hasta aquí, ¿ya? Y de que lo que está desde esta línea hasta la izquierda, hasta la derecha, no ha pasado no ha todavía. pasado todavía. Digamos que tenemos solamente este punto y tenemos este punto, pues, ¿no? Ya. El precio, digamos que lo que hizo acá, ¿qué fue? Bajó, y entonces como bajó, yo en lo personal lo que haría sería esto, colocar mi Fibonacci, ¿no? Desde el mínimo, no este mínimo de acá, sino el mínimo que da el fractal con este fractal de acá. ¿Por qué? Porque estamos estamos aplicando, ¿no? El modelo intradía. Estamos aplicando un modelo intradía, ¿no? Que estamos operando con velas de 1 hora, ¿no? Tomamos el rango del día anterior, que sería el mínimo del día anterior con el máximo del día anterior, lo colocamos y ahí nos da una zona una zona de stop home. Pero ¿qué es lo que es el precio? Aquí, en vez de que siga bajando, el precio sube, ¿sí o no? Hace como un tipo de rango, el precio baja, el precio sube, el precio baja y luego vuelve a subir, ¿no? Neutralizando este máximo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo muevo mi Fibonacci, pues, ¿no? Mi rango, y tomo esta zona de aquí. Y ahí yo sí espero. De que ahora el precio no se dirija a esa zona de stop hunt. Y ya pues eso pasó, pues, ¿no? O sea, se dirigió aquí, no tocó el stop hunt, ¿no? 89, subió, y luego probablemente no. Luego, ¿no? de ese movimiento volvió a bajar. Y toma ya ahí el stop hunt y ahí yo sí me apalancaría, pues, ¿no? ¿Me entendiste? Sí. Tú debes de separar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú operas así con una temporalidad
intradía, ¿no? Tus operaciones duran un día, 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tú tomas el rango del día anterior, ves cuál es el máximo, por ejemplo, el máximo y el mínimo, por ejemplo, el máximo fue este punto y el mínimo fue este punto, ¿no? Porque tú estás trabajando todo este fractal, ¿te das cuenta? Tú estás trabajando todo este fractal. Como tú estás trabajando todo este fractal, entonces, ¿qué es lo que haces? Como te dije, ves un gráfico de una hora, ves el rango, ¿no? Del día anterior y marcas ahí el máximo y el mínimo del día anterior, ¿no? El precio subió, neutralizó este máximo, no hay problema, tú te mueves, tu punto máximo, ¿no? Del Fibonacci aquí, porque como te digo, nosotros debemos estar en movimiento siempre hay que ser dinámicos, ¿no? El precio está en movimiento siempre y siempre hay que ser dinámico, así que nosotros hacemos eso, ¿no? Movemos nuestro Fibonacci y ahí sí esperamos, ¿no? Que llegue a nuestro bote en Kilson o a nuestro Stockholm en Kilson, pues, ¿no? Llego aquí y pues te apalancas, ¿no? Manejando tu riesgo, tu capital, todo. ¿Entiendes? Ok, sí, sí, ya te entendí. Y eso solamente cuando el mercado nos da la posibilidad, imagino, ¿no? Porque veo días atrás en las que el precio no ha dado el movimiento tan claro como el ejemplo que estás tomando. Ujú. O sea, si Sí. simplemente no hay el escenario, no se hace nada, pero es cierto. Ah, claro, así como le dije al brother anterior, si el precio sigue Ujú. subiendo y no se da el escenario que nosotros estamos esperando, entonces no nos apalancamos porque sería una posición de muy bajo de muy baja probabilidad, ¿no? Claro. No sería una entrada tan sniper, ¿no? Por así decirlo, ¿me entiendes? O sea, sería forzar un trade que no cumple los requisitos. Ajá, no cumple lo que tú estás dispuesto, ¿no? A hacer. Exacto. Claro, ajá. Ok, ok. Más bien lo que no te quedó claro cuál fue sobre cómo trazo el Stockholm. Ah, no, sí, me lo acabo de explicar, desde el mínimo al máximo del día anterior. Ajá. Sí, porque yo en realidad lo veía más claro desde el inicio del impulso al Ujú. final del impulso, donde justamente yo también veía de que ese bloque que marcaste coincidía con un OTE, Ajá. ¿no? Y aparte que justo ese mínimo del día anterior está como que llamativo para meter una orden pendiente ahí, pero se ve claramente de que el precio al final pues jaló los stops, ¿no? Porque Ujú. hizo una jugada de manipulación y luego subió con fuerza. Exacto, Sí, claro. sí, esos temas sí los estoy viendo en el gráfico Ujú. y la verdad que pensar así es bastante bueno porque o sea, minimizas el riesgo y maximizas la ganancia, pues. Claro, claro. Cuando, cuando agarras la jugada de la manipulación, eso es buenazo, eso es buenazo. Perfecto, hermano. De verdad. Muy bien. Qué bien que me entiendes, ¿verdad? Que me gusta, en serio. Sí, 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 Los sí, dos está chicos, claro. ustedes dos, muy bien, perfecto. Y ya bueno, chicos, si hay alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber y bacán, pues no les respondo. Y ya bueno, chicos, entonces ya terminamos el tema de lo que son las sesiones, ¿no? Cuántas sesiones hay y qué es lo que pasa en cada sesión. Ahora vamos a ir con lo que sigue, ¿no? Las Kilson. A ver, nosotros en el mercado tenemos tenemos cuatro Kilson, ¿sí? O sea, las Kilson que son más trabajadas obviamente son la del Open de Londres y la del Open de Nueva York, ¿no? Pero en realidad son cuatro las Kilson. De seguro ustedes sí las saben, ¿no? Sí se las saben seguro las cuatro Kilson. Por ejemplo, la primera Kilson que sería la de Asia, ¿no? Nosotros tenemos aquí, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo de Asia. Por ejemplo, en mi país, ¿no? Abre a las... A ver, cierra 4 a las 5, pues no 5 horario. 5 de la tarde, abre la sesión asiática, ¿no? Y cierra a las 3 de la mañana, ¿no? Sesión asiática. Esta sería sesión asiática. Ya, ahora, luego de la sesión asiática, nosotros volvemos. La sesión de Londres, ¿sí o no? La sesión de Londres que está como que intersectada, ¿no? Está intersectada entre la sesión de Asia. Bueno, un momentito voy a...
estudiar la sesión asiática. La sesión asiática que empieza en mi país 5 de la tarde, no 5 pm, hasta las 3 de la mañana, ¿no? Horario GMT-5. Y pues aquí, ¿no? Aquí tenemos la sesión de Londres, ¿no? Que empieza a las 2 de la mañana y termina el Open, ¿ya? O mejor dicho, toda la sesión, claro, toda la sesión, que empieza a las 2 de la mañana y termina a las 11, ¿no? De la mañana. Horario GMT-5, GMT-5, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? Posteriormente la sesión de Nueva York, ¿no? Que está intersectada con la sesión de Londres, ¿no? Un momentito, voy a cambiarle de color, vamos a ponerle un morado. Ese color está bien, ya, ¿no? La sesión de Nueva York, pues, ¿no? Que empieza a las 7, ¿no? Sí, 7 de la mañana y termina a las 4, ¿no? De la tarde, horario GMT-5, ¿no? Esta es la de Nueva York. Para Nueva York, GMT-5. Ya. Espérate un momentito, quiero cambiarle esto en vez de 5 que diga 17. Ya. Ya, estas son las 3 sesiones, ¿no? O sea, hay 4, pues, ¿no? Pero nosotros lo agrupamos en 3 sesiones. La sesión asiática, ¿no? La sesión asiática, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Y ya, esas son las 3 sesiones que nosotros trabajamos. Sé que todos nosotros, y yo me incluyo también, trabajamos la sesión de Londres, trabajamos la sesión de Nueva York, pero la sesión de Asia no le tomamos tanta importancia, pues, o sea, sí es importante para saber lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, la acumulación de órdenes o la búsqueda de órdenes, pues, ¿no? O crear un punto de liquidez para un dispararse a la alza o a la baja, ¿no? Pero mayormente nosotros usamos, ¿no? las Kilson de London Open y del New York Open, ¿no? Pero en realidad hay 4 Kilsons. Como les dije, la primera Kilson es de Asia, que empieza a las 6, ¿no? De la tarde, bueno, de la noche, y termina a las 10 de la noche. Esa es la primera Kilson que nosotros tenemos, ¿no? Sinceramente no sé si conocido o trabajado, ¿no? Yo creo que no es tan trabajado porque, o sea, como dije, pues, no hay tanta volatilidad, no hay tanto movimiento, no hay más como una búsqueda o acumulación de órdenes, ¿no? Y creo que por lo tanto no es tan conocido, tan hablado, ¿no? Tan popular. Pero sí, hay una Kilson allí. Y también tenemos la Kilson de Londres. En este caso la Kilson de Londres son 2, ¿no? Que tenemos la Kilson del London Open, ¿no? O mejor dicho, el Open de Londres, ¿no? El Open de Londres, que empieza a las 1 de la mañana en mi país, ¿no? Si quieren tener los Kilson, conviértanlo en el horario de su país, ¿no? Que empieza a la 1 de la mañana y termina a las 4, ¿no? De la mañana. Pero también está el Close de Londres, o sea, está también la Kilson del Close de Londres, ¿no? Que esta empieza a las 10, ¿no? A las 10, no PM que estoy poniendo, a las 10 de la mañana y termina a las 12 de la tarde, ¿no? Son 2, ¿no? Son 2 las Kilson que están aquí en Londres y en Close, ¿no? El Open y el Close. Y pues aquí en Estados Unidos pues no tenemos la que conocemos todos, pues, ¿no? La Open, ¿no? La Open de New York y todo, qué chévere, que empieza a las 6 de la mañana y termina
en las 9 de la mañana, ¿no? Ahora, en lo personal, y le voy a ser bien sincero, en donde yo he tenido más posiciones así, ¿no? Por así decirlo, positivas, ha sido en el Club de Londres, de verdad. O sea, yo me quedo hasta la 1 o 2, no, 12 de la noche operando, colocando mis posiciones, pero cuando inicié en todo esto sobre lo que es el trading institucional, yo le di más como que, no sé, ¿no? Más resultados, ¿no? a la Club de Londres. Y es loco, pues, ¿no? Porque, o sea, pucha, sería bueno de que consideren eso, de que consideren también la Club de Londres, que consideren las tres. No, ya no importa. Que consideren las tres: la Kilson de Nueva York, la Kilson de Londres, del Open, y la Kilson de Londres, la Close, ¿no? O también la Kilson de Asia, ¿no? El Open, ¿no? Del rango asiático, pues, ¿no? No hay problema. Y eso, o sea, eso es lo que quería también decirles a ustedes. Quería que conozcan las cuatro Kilson, porque son 4 y es muy importante que lo conozcan, al menos para que esté allí, pues, ¿no? En su agenda, y lo tengan por si acaso, ¿no? Si quieren usarlo, si quieren operar, ¿no? en la tarde, ¿no? Y ya bueno, y eso. Ahora, vamos a ir con lo que sigue, ¿no? Los días específicos. Los días específicos va de la mano con lo que es el perfil de mercado, ¿no? Pero el perfil de mercado no es el tema de hoy. Los días específicos son, ¿no? Por ejemplo, eso va de la mano de la teoría de Beat the Market Maker, ¿no? De Steve Mauro, y una parte de ICT, una pequeña parte, pues, ¿no? Ya que, por ejemplo, el domingo está ahí, acumula, y luego en el Open, ¿no? En el Open de Londres del domingo hace el máximo de la semana para expandirse, o sigue, ¿no? En rango, ¿no? Llega lunes, sigue también en rango, y en martes o miércoles del Open de Londres, ¿no? La Kilson hace el máximo de la semana y pum, abajo. ¿Sí? Así que nosotros hay que tener en cuenta eso. Nosotros hay que tener en cuenta en qué día hace el máximo o el mínimo de la semana, porque eso es una pequeña parte de lo que es estructura del mercado. O sea, nosotros tenemos que saber eso, y tenerlo bien en cuenta, tenerlo bien estudiado, bien memorizado, ¿no? Así que tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, aquí donde está domingo, ¿no? O mejor dicho, sea el rango, ¿no? El rango entre domingo y viernes, ¿no? Que cierra y abre, ¿no? Tenemos el Open en domingo, ¿no? Y luego en la Open de Londres, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 o 4, ¿no? En ese rango de tiempo de la Kilson de Londres, ¿no? Podemos tener el máximo de la semana, ¿no? De la semana para una posterior direccionalidad, ¿no? Direccionalidad bajista, ¿no? Obviamente, si es un máximo en un fractal, ¿no? La direccionalidad sería bajista, ¿no? Máximo y pam, ¿no? Ese máximo es como catalogado como un swing high, pues, ¿no? Un punto de swing, ¿no? Puede darse esto, o también puede pasar, ¿no? De que el domingo, ¿no? En la apertura de domingo consolida, ¿no? Y todo lunes también como que consolida, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Que luego de que el domingo o lunes haya tenido esa consolidación, ¿no? Puede que el martes o el miércoles vuelva a hacer ese máximo de la semana para ya tener una dirección, ¿no? Una dirección a la baja. O sea, si nosotros estamos en una tendencia bajista, esperaremos el máximo de la semana para posteriormente seguir con ese movimiento a la baja, ¿no? O si estamos en una tendencia alcista, esperaremos nosotros el mínimo, ¿no? El mínimo de la semana para ahí tener un posterior, ¿no? Un posterior movimiento y apalancamiento hacia el alza, ¿no? A favor de la tendencia, ¿no? Y ya bueno, eso chicos, ¿no? Ahí quiero ver si se entendió muy bien sobre los días específicos, ¿no? Los días específicos que hace el máximo y el giro, ¿no? Del movimiento del mercado. Quiero ver si se ha entendido. Pueden decirme en el chat si hay alguna pregunta, pueden decírmela también, no hay problema. Dígame si se entendió, si se comprendió, si hay alguna duda, por favor. Dudas.
¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? Ya, perfecto. Bien, entonces ya hemos terminado, ¿no?, con lo que es una pequeña parte sobre lo que es teoría de precio y tiempo, ¿no? Ya tenemos, ¿no?, lo que significa cada sesión, ¿no? Cada sesión, las killzones, ¿no?, y los días específicos. Así que vamos a pasar con el otro tema, ¿no?, que vamos a ver que estamos reforzando, ¿no? Recuerden que estamos reforzando todo lo que hemos visto hasta el día de ahora, ¿no? Las killzones, por ejemplo, ¿no? Yo toco las killzones, las sesiones y los días específicos. Ahora vamos con los bloques, ¿no?, los bloques de precio, que es una referencia muy importante. Ya. A ver, nosotros en el temario, ¿no?, de lo que es bloques de precio, en realidad les seré sincero, pero hay un montón de bloques, ¿sí? Hay un montón de bloques. Está, por ejemplo, el BEN, el bloque de niveles, está el Order Block, que todos nosotros conocemos, está el Breaker Block, ¿no? Breaker Block, que también conocemos, el Mitigation Block, ¿no?, también conocemos, el Mapping Block, ¿no?, el Gap de valor justo, ¿no?, o Fair Value Gap, ¿no?, Fair Value Gap, ¿no? También conocemos, pues, ¿no?, sobre lo que es el Propulsion, ¿no?, Propulsion Block, ¿no? Pero también hay unos bloques que no tanta gente creo que lo ha hablado, al menos creo yo que cuando yo empecé no encontré esa información de todos los bloques que hay. Por ejemplo, tenemos otros más. Por ejemplo, tenemos el bloque de impulso, tenemos el bloque de impulso, tenemos el bloque de regresión, también está el bloque de suspensión, ¿no?, suspensión, los bloques ocultos, ¿no?, los inside block, ¿no?, y bloques combinados, pues, ¿no?, bloques combinados, por ejemplo, no sé, ¿no?, un bloque de rechazo que es roto y luego es retesteado. Eso sería como un tipo de bloque, de breaker block, ¿no?, un tipo de breaker block, ¿no?, combinado con un rechazo, porque lo hay y sí ha pasado, ¿no? Inclusive hay ejemplos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso, ¿no? Me olvidé mencionar el rejecting block, ¿no?, y los seek and destroy. Un momentito. Destroy, los seek and destroy candle y los grading, pues, ¿no? Grading, creo que así se escribe, ¿no? Los sponsors, ¿no? Cabe recalcar de que cada uno de estos bloques, ¿no?, cada uno de estos bloques junto, ¿no?, con las killzone, junto con, por ejemplo, una piscina de liquidez, Judas Swing, OTES, Premier Discount, ¿no?, el Pay Array, todo, ¿no?, todo eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no?, lo que nosotros estamos viendo a ver, son referencias institucionales. Pero referencias institucionales si es que el precio ronda, ¿no? Por ejemplo, que hay un patrón de falso quiebre, ¿no? Una referencia institucional sería esta, y todavía está en la Killzone de Estados Unidos, ¿no? Qué coincidencia, wow, 8 de la mañana, ¿no? Y eso, pues, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, que hay esas referencias, que son las referencias, ¿no?, que son, por ejemplo, esas pequeñas huellas, ¿no?, que dejan para que nosotros nos aprovechemos y así podamos apalancarnos, ¿no?, a lo que es la alta probabilidad. A ver, un ejemplo de lo que le dije del bloque ese combinado, ¿no? Esos bloques combinados, por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí no, aquí sí. A ver, gráfico de 4 horitas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tendremos un bloque de rechazo. ¿Cuál será el bloque de rechazo? Sería el bloque de rechazo, ¿no? Bloque de rechazo. Un momentito, disculpen. Este sería el bloque de rechazo, ¿no? Digamos que todo lo que está pasando, ¿no?, desde este punto, ¿no?, ya que es un ejemplo, desde este punto hasta la derecha no ha sucedido, ¿no? Digamos que solamente ha pasado esto de acá.
¿Qué es lo que sería este patrón, pues, ¿no? Este patrón de velas. Sería un bloque de rechazo. Incluso, aparte de que sea un bloque de rechazo, aquí también vemos como un pequeño vacío. A ver, espérate, no vamos a ver gráficos de días. Sí, ven, como un tipo vacío, ¿sí o no? Acá es un tipo vacío, no, es un tipo de vacío aquí del precio, un tipo, ya, es un tipo aquí de vacío aquí del precio, ¿no? Y luego, el precio del euro dólar, ¿no? Por ejemplo, logra rondarlo y cotizar por esta zona, deja listo, estoy grabando. El hermano Dani. Y a ver, bueno, vamos a seguir empezando para que el tiempo no siga corriendo. Como les decía, aquí vemos un tipo de bloque de rechazo y aquí con velas, velas diarias, ¿no? Vemos un tipo de vacío, un vacío de liquidez. ¿Qué es lo que nosotros encontraríamos aquí entonces? Encontraríamos una combinación, pues, ¿no? Si el precio rondaría por esta zona al cual está rondando, nosotros esperaríamos a que llegue, liquide ese posible vacío, ¿no? Liquide ese posible vacío y al liquidarlo, ¿no? Es neutralizado por este bloque de rechazo y lo que nosotros esperaríamos sería una venta, pues, ¿no? Una venta, no solamente por bloques, sino también por otras cosas más, por ejemplo, note, no como les digo, una kill un día específico, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Con lo que es el PD array, ¿no? El máximo, el mínimo, ¿no? Colocamos aquí nosotros, ¿no? Nuestro fair value, ¿no? El 50% del fair value. Un momentito. Colocamos aquí nosotros, ¿no? El 50% del Fibonacci, que sería nuestro fair value. Y pues lo que esperaríamos también nosotros pues sería en venta, pues, ¿no? Como estamos en zona de premium, nosotros buscamos que el precio llegue, ¿no? A una zona de discount. Y esas búsquedas, ¿no? Esas búsquedas que nosotros vamos a estar dando sería aplicándonos, enfocándonos hacia esos puntos, ¿no? Punto de bloque, punto de OT, punto de kill zone o punto de zona, o mejor dicho, día específico, ¿no? Pero ahora los bloques, que es lo que vamos a ver ahora, pues, ¿no? Un momentito. Los tipos de bloques, ¿no? Vamos a dejar que se unan los programas de aquí. Ya, perfecto. Ya somos 5, está bien, o sea, no pasa nada, igual va a ser grabado, ¿no? A ver, nosotros tenemos entendido, ¿no? Con los bloques de precio. Le puse esa nota, creo que puse aquí. No, le puse acá, ya no importa. No. Nosotros tenemos en cuenta esos tipos de bloque de precio, ¿no? Como les mencioné, el bloque B, ¿no? Este bloque niveles, el order block. En el order block tenemos el breaker, ¿no? El breaker block. Bonito, tenemos el mitigation block. ¿No? Tenemos también, pues, allá el retention block. Tenemos el protection block, ¿no? Tenemos el bloque de propulsión, ¿no? Propulsion block. ¿Qué más? Tenemos las grade, ¿no? La SIG, ¿no? Story, ¿no? Tenemos también lo que son, ¿no? Bloque de suspensión, bloque, ¿no? De impulso. Tenemos los bloques ocultos, inside blocks, ¿no?
Son bloques combinados, como les había comentado, y también hay otro ejemplo aquí en el DXY. En el DXY hay otro ejemplo también, que ahorita se lo voy a mostrar, ¿no? Pero primero quiero enseñar lo que es el bloque de suspensión, ¿no? El bloque de impulso, bloques combinados, pues, ¿no? Creo que no se me olvida ningún otro bloque. No, no se me olvida ningún otro bloque más. Está bien. Ya. Son varios bloques. Por eso no sé si se me olvida alguno, pero creo que no, con lo que estamos viendo ahorita más que suficiente. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros sabemos sobre los bloques de precio? ¿No? El tema de bloques de precio. Es fácil. El tema de bloques de precio es, ¿no? En este caso el primer bloque que vamos a ver, el primer bloque que quiero que consideremos nosotros. Puede ver. No, sí, un momentito. No, es el bloque de orden, ¿no? ¿Qué es un bloque de orden? Pues no. Obviamente es un bloque que contiene, ¿no? Contiene órdenes, contiene posiciones, ¿no? Digamos que estamos en una tendencia alcista, y en este momento deja un bajo, digo un alto, ¿no? Deja un alto, el precio retrocede, y que es lo que buscaríamos nosotros como bloque, que el precio llegue a ese bloque y que tenga, ¿no? tenga un rechazo, ¿no? Tenga una acción de rechazo ante ese bloque, ante ese bearish block, ¿no? Voy a desactivar los audios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro bloque de orden? Nuestro bloque de orden sería este, pues, ¿no? Estamos en una tendencia alcista, ¿no? Haciendo altos más altos y bajos más altos, y de un momento no llega un clímax en el que el precio revierte, ¿no? Probablemente consolide, no esté consolidando, ¿no? Pero el precio deja aquí un máximo, y aparte de dejar un máximo, aparte de dejar un swing high, deja un bloque, ¿no? Deja una vela, el precio retrocede y luego el precio regresa a esa zona, a esa vela, ¿no? Y que posteriormente vemos un tipo de rechazo, ¿no? Llega y vemos un rechazo. ¿Qué esperaremos nosotros, o qué es lo que nos diría el precio en este momento? De que este es un tipo de bloque de precio, y que el bloque de precio sería, pues, el bloque de orden, ¿sí? ¿No? Los bloques de orden, ¿no? Bloque bearish, ¿no? O bloque bullish, ¿no? Dado el caso de que sea lo opuesto, pues, ¿no? O sea, estamos en una tendencia bajista, ¿no? Deja aquí el máximo, ¿no? El clímax del movimiento, retrocede, el precio se vuelve a redirigir, ¿no? Hacia esa zona, y tiene un rechazo al alza, ¿no? Un rechazo al alza que cambiaría el modelo, ¿no? El modelo de venta, hacedores de mercado que estamos teniendo, un modelo de compra, hacedores de mercado, ¿no? Ese sería el bloque de orden, ¿no? Pero en este caso el aspecto será bullish, ¿no? Un bloque alcista, ¿no? O sea, los tipos de bloques se clasifican en eso: bloques bullish y bloques bearish, ¿no? O sea, estos son los tipos, pero las clasificaciones son estos. Ahora, como en la clase pasada que tuvimos con Dani, ¿no? Dijimos que los bloques pueden ser recapitalizados, ¿no? De forma directa, pues, ¿no? de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, va bajando y tiene una capitalización inmediata, o puede tener una capitalización diferida, ¿no? Que en este momento puede durar un poco de tiempo hacia la baja, y luego, ¿no? Regresar, y ahí así tocar el precio, ¿no? El precio del bloque, ¿no? Ya. Entonces este sería el tipo de bloque que les digo, ¿no? Bloque de orden. Block, ¿no? Sí, order block, ¿no? El bloque de orden, order block, bullish, ¿no? Y sí, también order block, no, estoy confundiendo, order block, bullish, y order block, ¿no? Bearish. Ya, el order block. Un ejemplo de order block, claro, un ejemplo de order block. Hay que verlo aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, acá hay un claro ejemplo de order block. Por ejemplo, en esta zona, ¿no? Esta zona de aquí. Inclusive este también tienes un tipo de bloque, llamo bloque
Un momentito, bloque de orden. Un momentito, vamos a cambiar de color, vamos a poner un poquito más claro. Ya, no. Por ejemplo acá, no. Estamos en una tendencia bajista, ¿no? Una micro tendencia bajista, ¿no? Haciendo altos cada vez más bajos, muy bajos, más bajos, pero en este caso el bloque, como escucho, la estructura, ¿no? Nos marca una tendencia bajista, ¿no? Dejando una mecha grande, ¿no? Posteriormente una subida, capitalización de liquidez, ¿no? Posible fair value gap aquí, que es lo que vemos, una dirección bajista, un momentum bajista, ¿no? Hacia la baja. Y en este caso, ¿no? Cuando llega a ese clímax, como les dije, como les comenté, deja un tipo de bloque, ¿sí? Deja un tipo de vela, ¿no? En el que probablemente, si el precio llega, ¿no? O sea, ese precio es rechazado al momento de llegar a capitalizarlo, entonces para nosotros ese bloque de aquí sería un tipo de bloque de orden, ¿no? Y nosotros lo que buscaríamos sería compras, ¿no? Por ser un tipo de orden, este bloque de orden bullish, ¿no? Y lo mismo con un bloque de orden, ¿no? Bearish, ¿no? Un tipo de order block bajista. No es lo mismo, o sea, hay que aplicarlo lo mismo, solamente hay que verlo a la inversa. Si aquí hizo bajo más bajo, o sea, en una tendencia debería ser una estructura, ¿no? De alto más alto con bajo más alto, ¿no? Dejar un bloque y en el momento de retroceder y volverlo a capitalizar, ¿no? Tener ese, o mejor dicho, obtener ese rechazo, ¿no? En el precio. Listo, ya tenemos el tipo de bloque, order block. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Los breaker block, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Breaker block o bloque de rompimiento, ¿no? Bloque roto, que es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, tenemos una tendencia alcista, ¿no? Con altos más altos y bajos más altos, y que es lo que luego deja en el punto del el clima, cuando deja aquí, por ejemplo, una tendencia, no sé, ¿no? Deja ya un bajo, ¿no? Sube, digamos que nosotros estamos esperando compras, ¿no? Y cuando estamos esperando compras, entonces esperaríamos a que toque el bloque de orden que está aquí, ¿no? Un posible bloque de orden que está en esta zona. Pero el precio, sin embargo, no hace eso y lo rompe, ¿no? El precio rompe y no respeta ese bloque de orden, que es lo que nosotros esperaríamos. Que el precio regrese, ¿no? Recapitalice ese bloque de rompimiento, ¿no? Y probablemente constantemente tengamos una marcada, ¿no? Tendencia bajista, ¿no? Por ejemplo aquí, nuestro bloque de rompimiento sería este, ¿no? Un bloque de orden que no ha sido validado, ¿no? Eso puede pasar y sucede a menudo. ¿Por qué? Porque bueno, el precio no es, como escucho, el mercado no es exacto y pueden suceder estos tipos de alteraciones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como les venía comentando, estamos en una tendencia alcista, nosotros que estamos esperando compras, ¿no? Alcista, y entonces que tendremos aquí un bloque, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que el precio llegue a tocar ese bloque de orden, claro, no ese bloque de orden alcista, y pues el precio no lo respeta, solamente lo neutraliza, ¿no? Lo rompe, y entonces como nosotros vemos esa acción, ¿qué es lo que esperamos? Que el precio, ¿no? Reteste ese bloque de rompimiento y así nosotros apalancarnos a la baja, ¿no? En un posible cambio de escenario, ¿no? Así en un posible modelo de venta, ¿no? Seguro de mercado. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo con lo que es una tendencia bajista, ¿no? Tenemos altos más bajos y bajos más bajos, ¿no? Un clima, ¿no? Y entonces nosotros esperamos que el precio llegue aquí para volver a movernos, ¿no? Hacia la baja. Pero no pasa eso, sino que el precio rompe ese bloque, ¿no? Rompe ese bloque de orden, ¿no? No respetado, el precio reteste ese bloque y posteriormente tendremos, ¿no? Un movimiento al alza. Que sería probablemente este bloque de aquí, bueno, esta velita de acá, listo. Eso puede suceder, ¿no? Entonces ya tenemos en claro que es un bloque de orden, ¿no? Y un bloque de rompimiento, ¿no? Un bloque de rompimiento o breaker block, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora sobre estos dos bloques? Creo que ninguna, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda.
recuerden que los bloques también podemos usarlos, ¿no? Junto a los OTs, a los niveles de stop count de los Fibonacci, ¿no? En el PDRA Matrix, por ejemplo, ¿no? En los patrones de falso quiebre, no sé, ¿no? Por ejemplo, en los puntos altos, puntos mínimos, ¿no? De la semana, del día, ¿no? Con las reversiones y los días específicos. O sea, hay que tener en mente, ¿no? Esas confluencias que nosotros podemos tener siempre. No hay preguntas, entonces vamos a seguir, ¿no? Con el tema. Por ejemplo, ahora el bloque de mitigación. Un bloque de mitigación, como su nombre lo dice, mitiga, ¿no? Y como lo hemos visto en clases pasadas, ¿no? El precio tiene una marcada estructura alcista, ¿no? Tiene un alto más alto, pero en vez de que forme, ¿no? Un alto más alto y sigue con su transcurso, el precio rompe ese máximo y es regresado, es rechazado, ¿no? Regresa a la zona y posteriormente también rompe, ¿no? Este mínimo de aquí, rompe el mínimo. Y nosotros, ¿qué esperaremos cuando sucede eso? Nosotros lo que vamos a esperar es de que al romper y al hacer su regresión, ¿no? Su retroceso, entonces nos apalancamos a la baja. ¿Por qué? Porque estamos como que, no sé, ¿no? O sea, estamos así óptimos a ver un bloque de mitigación. ¿Por qué un bloque de mitigación? Pues porque el precio aquí no mitigó el máximo, ¿no? El máximo que hizo pensar de que al romper y al retestear el máximo iba a seguir subiendo, pero no, ¿no? Mitigó el máximo y también mitigó el mínimo, ¿no? Mitigó el mínimo, ¿no? Por ejemplo aquí, mitiga el mínimo, obviamente los que se habrían apalancado en esta zona más o menos, no aquí, no en la zona del 97.8, sino en la zona del 97.64, ¿no? Se habrán colocado, habrán puesto y una posición bajista, pero no, el precio también neutralizó esos stops, esas posiciones, ¿no? Para luego, ahí sí, verdaderamente moverse, ¿no? Hacia la baja. Eso es lo que es un bloque de mitigación, ¿no? Mitiga el alto, mitiga el mínimo, ¿no? Y luego obtiene su movimiento, ¿no? Como si fuera un breaker, ¿no? Hacia la baja, ¿no? Hacia donde rompe, ¿no? Por ejemplo, este es un tipo de bloque, ¿no? Este bearish, ¿no? Porque estamos buscando ventas, que es lo que esperaremos también nosotros, ¿no? Esperemos, por ejemplo, aquí una tendencia bajista, ¿no? Tendencia baja, pero luego el precio sube y vuelve a ser un bajo, pero el precio se regresa, ¿no? Mitigando, ¿no? Neutralizando a los que se habían apalancado hacia la baja, los neutraliza, ¿no? Luego rompe estructura, rompe este bloque de acá, ¿no? Mitigando, ¿no? A los que se habían apalancado a la venta en estos puntos, ¿no? Con un retroceso, y luego posteriormente tendría su movimiento, ¿no? Hacia el alza, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hizo el bloque aquí de mitigación, ¿no? Este bloque de acá, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Pues mitigó esta zona de aquí, ¿no? Mitigó esta zona de acá, ¿no? Obtuvo liquidez, ¿no? Un colchón, neutralizó, ¿no? La liquidez, los stops, ¿no? Los buy stops, los sell stops, y pues luego tuvo, ¿no? Un repentino movimiento al alza, ¿no? Confirmando el nuevo modelo de compra de cebas de mercado, ¿no? Porque si bien nosotros hemos visto, hemos venido de una tendencia bajista, ¿no? De un modelo de compra cebas de mercado, y luego, ¿no? Por razones del bloque, ¿no? Del bloque de mitigación en este ejemplo, ¿no? Y probablemente también, ¿no? No sé, ¿no? Razones fundamentales, otras razones, por ejemplo, los días, ¿no? Por ejemplo, los eventos, ¿no? Correlación, ¿no? Un reporte, ¿no? Del COT, ¿no? Eso vemos, ¿no? Que tiene un cambio de escenario, un cambio de estructura, ¿no? Y ya, ese sería, ¿no? Nuestro bloque de mitigación. Mitiga máximos, mitiga mínimos, luego neutraliza la liquidez y se dirige al verdadero sentido en el que va a estar tomando, ¿no? La tendencia. A ver, hasta ahí quiero saber si se entiende, si se ha entendido bien todo lo que he explicado, ¿no? Referente a lo que son los bloques de precio, ¿no? Por el momento estos tres tipos de bloques. Dígame si se ha entendido bien, por favor, en el chat. ¿Me pueden confirmar?
sea, así está todo claro hasta ahora para proseguir, ¿no? Con los siguientes tipos de bloques. Y chicos, creo que no hay ninguna pregunta, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Me parece perfecto que estén entendiendo bien, ¿no? Que sí se está entendiendo. Ahora vamos a ir con el otro tipo de bloque, ¿no? El bloque de rechazo, ¿no? O rejection block, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, ¿no? La teoría? Pues estamos en un momentum o movimiento alcista, ¿no? Estamos en un movimiento alcista y en ese último alto que deja una vela, ¿no? Pero deja una vela en particular, una vela diferente. Una vela con un cuerpo, puede ser chiquito, puede ser grande, ¿no? No hay problema, pero deja algo en singular, que sería, ¿no? Una mecha grande, ¿no? Sería una mecha grande, sería una mecha, y entonces nosotros, o sea, una mecha tendría que ser un poquito más grande, ¿no? Que el cuerpo. Si una mecha grande del cuerpo, entonces lo que nosotros esperaríamos que sería, ¿no? Que el precio al volver a retroceder esa zona sería entonces salir, ¿no? Y ya, disculpen. Bueno, sí, lo siento. Mis perros. No, sí. Espérate, le había muteado un toque. Bueno, ¿Qué? chicos. Sí, dime. ¿Una duda, una pregunta? ¿Algo? Una pregunta, nada, ¿no? ¿Verdad? Ya, sigamos entonces. Ya tenemos lo que es el bloque de rechazación, ¿no? Que es la última vela, ¿no? Alcista. No puede ser una vela alcista, puede ser una vela bajista, pero con una mecha, ¿no? Una mecha considerable para que nosotros podamos ahí ver, ¿no? Que el precio se dirige a esa zona y es rechazada y así nosotros poder apalancarnos al alza. ¿Sí, chicos? ¿No? Ya tenemos eso entonces. Lo que son los bloques de propulsión. Los bloques de propulsión, pues, claro, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada, lo vimos, ¿no? Hay una tendencia bajista, ¿no? Y llega un punto en el que el precio ya no decide bajar, ya no decide bajar y pues sube, ¿no? Dejando un bloque acá, obviamente un bloque, ¿no? Pero al momento del precio retestear ese bloque y al subir, ¿no? El precio retestea esta zona, ¿no? En el momento de retestear esta zona, el precio sube. ¿Dónde encontramos ese bloque de propulsión entonces nosotros? Ese bloque de propulsión lo encontraríamos en esta zona. ¿Por qué? Porque si bien no, la teoría nos dice que un bloque de propulsión es el bloque que confirma al bloque de orden,
¿no? Que confirma el bloque de orden y luego posteriormente es retesteado, ¿no? De forma inmediata o forma diferida, ¿no? Y luego sube, ¿no? Y luego marca la dirección probable, ¿no? Probable que vaya a tomar el precio, ¿no? También en una tendencia bajista, digo alcista, en una tendencia alcista haría lo mismo, ¿no? Alto más alto deja un punto máximo en el precio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí? El precio toca ese bloque de orden y es rechazado, pero al momento de ser rechazado vuelve a retestear un bloque que se convertirá en el bloque de propulsión, no de forma inmediata, y obtenemos el verdadero sentido, ¿no? Que sería el bloque no de propulsión. Un momentito, quiero cambiar el color. No, un momentito. Quiero ponerlo este también acá. No. Entonces es eso. El bloque de propulsión es el bloque que confirma, ¿no? El bloque de orden y de forma no inmediata, ¿no? Después de tener ese rechazo, vuelve a retestear ese bloque y entonces obtiene, ¿no? ese movimiento hacia la baja, ¿no? Del rechazo, ese cambio de modelo de venta, ¿no? Ese modelo de venta del mercado. ¿Sí? Listo. Propulsion bloque, tenemos los grade, pues no, los grade y la seek and destroy. Nosotros sabemos que una seek and destroy, por ejemplo, hay una muy clara seek and destroy aquí, un claro ejemplo de seek and destroy. Ahí en esta, a ver, espérate un momentito. No, aquí en el JQuery creo que, no, sí, no hay. Bueno, no hay, creo que en el dólar canadiense sí hay. Claro, miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de seek and destroy, ¿no? La vela no de buscar y destruir. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, aquí vemos una vela, ¿sí? Aquí nosotros vemos una vela bajista y por consiguiente vemos también otra vela, pero esta vela, no, la diferencia que tiene es que neutraliza este mínimo de acá, el mínimo de la vela anterior, la neutraliza y neutraliza también el máximo de la vela anterior. Esta vela de aquí, lo voy a marcar con una flechita, esta vela de acá es ese tipo de patrón al que les digo, ¿no? Al que se le conoce como una vela de seek, ¿no? Destroy, ¿no? Sería esta una vela de seek and destroy, no, la que estoy marcando con la flecha, y esta velita de aquí pasaría a ser una grader, ¿sí? Como bien Dani nos había explicado, esta vela de aquí pasaría a ser un tipo de sponsorship, ¿no? Sería una grader. O sea, la vela que es neutralizada por la seek and destroy, y no tener eso, la vela que es neutralizada por la seek and destroy candle sería la grader, ¿no? Y además que esta acción de neutralizar los mínimos y los máximos, ¿no? Por ejemplo aquí los mínimos y los máximos, ¿no? De la vela anterior, por la seek and destroy se conoce, ¿no? Como search and destroy, ¿no? O sea, buscar y destruir, buscar los máximos y destruirlos, buscar los mínimos y destruirlos y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros interpretaríamos ese sponsor, ¿no? Ese everyday, ¿no? ¿Cómo nosotros cómo consideraríamos, ¿no? Tomar una posición? Pues fácil, o sea, nosotros simplemente las usamos, ¿no? Como si fuera un tipo de bloque de precio, como si fuera un tipo de bloque común y cualquiera, pues, ¿no? Solamente que la particularidad que tiene este bloque, ¿no? La grid sería eso, de que es neutralizada por una seek and destroy, ¿no? Incluso hay una creo que hay un método en el que, por ejemplo, tú ubicas una seek and destroy, ¿no? Tú ubicas una seek and destroy, digamos que esta es una seek and destroy, ¿no? Espérate, esto es importante, esto sí es bueno. Digamos que tú ubicas una seek and destroy aquí, ¿no? Tú ubicas una seek and destroy en esta zona de acá, por la zona que neutraliza, ¿no? Por ejemplo, neutralizó esta vela de aquí. Uy, creo que lo puse mal listo, espérate. Un momentito, no,
Por ejemplo, esta sería una seek and destroy. ¿Y qué es lo que pasaría aquí? No, neutraliza, ¿no?, el máximo de esta vela y el mínimo de esta vela, ¿no?, y probablemente sigue subiendo, ¿no? Probablemente sigue subiendo, 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 y luego encontramos a otra, no sé, una seek and destroy por esta zona. A ver, encontramos una seek and destroy en esta zona de aquí. Sí, ya. Encontramos una seek. Un momentito. Listo, encontramos una seek and destroy en esta zona de acá. No. Muy chiquito está este cuadro. Sí, así está bien. ¿No? Y entonces aquí nosotros ¿cómo aplicaríamos esto? ¿No? Hay un truco aquí en el que nosotros colocamos el mínimo, ¿no?, el mínimo de la seek and destroy acá, el mínimo de la seek, y colocamos el cierre, digo la apertura, no la apertura aquí. Esta sería una vela alcista, una velita de color verde, o sea, aquí esta sería una velita de color verde, pues, ¿no? Y le ponemos rojo. No hay problema, ¿sí? O sea, quiero decirle que no hay ningún problema de que, por ejemplo, sea verde aquí, el rojo, la seek and destroy, o que sea una vela verde, pues no, y aquí una vela roja. O sea, no hay problema. La cosa es que encontramos dos seek and destroy. Sí, es el punto de que encontramos dos seek and destroy. ¿Ya? Bueno, como les digo, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que encontraríamos nosotros? En la seek and destroy alcista, pues no, en la seek and destroy alcista nosotros colocaríamos o señalaríamos, ¿no?, el máximo acá, el máximo, el mínimo, disculpa, el mínimo de la vela y la apertura, ¿no?, de la vela. En la seek and destroy bullish, no una seek and destroy verde, alcista. Y también, ¿qué es lo que encontraríamos aquí en la seek and destroy bajista? Haríamos lo mismo, solo que al contrario, ¿sí? Nosotros señalamos el máximo y el cierre, pues, ¿no?, de la vela. Digo el máximo, ¿no?, que sería esta zona de acá. Cuando nosotros señalamos esto, tenemos dos cosas, ¿sí? Estamos señalando, aparte de la seek and destroy, estamos señalando, ¿no?, en la zona de price delivery, ¿no?, la zona de price, de entrega de precio, ¿no?, que sería solamente esta zona de aquí, sería esta zona de acá, y sería esta zona de aquí, ¿no?, solamente los abiertos, ¿no?, el open de esta vela y el open de esta vela, ¿no?, sería aquí, pum, y pum. Oye, imbécil, Y ahora ¿tú sí, quién sabes todo de sería qué? aquí. Ya, a ver, ¿qué sería? ¿Qué más? No, esta sería de aquí y de acá, pum, aquí, y encontramos esta zona, pues, ¿no? Eso entonces es lo que pasaría, ¿no? ¿Cómo usaríamos esta zona de acá? Es fácil. Si el precio rompe, retestea, buscaremos compras, o si el precio baja, ¿no?, sube y luego baja. Eso es lo que nosotros esperaremos con estos tipos de bloques de precio. ¿Sí, chicos? Entonces hasta ya tendríamos esos dos temas, pues, ¿no? Ya tenemos esos dos temas mejorados, que son los bloques de precio y que son, ¿no?, las kills, son los días específicos y las sesiones, ¿no?, los tipos de sesión y lo que pasa en cada sesión. ¿Ya? Ahora vamos a ir con el tema de hoy día. Sí, vamos a ir con el tema de hoy día, que son los BMS, ¿no?, que significan Break Market, y también sería esta zona de acá, ¿no? Vamos a ver esta zona de acá, que sería la BMS, la Break Market Structure, y la SMS, que sería la Sheet Market, ¿no?, Market Structure. A ver, ahora nosotros, esto significa una cosa, ¿sí? O sea, la BMS significa, ¿no?, por ejemplo, que estamos en una tendencia alcista, haciendo altos bajos, pero cuando se da un reversal, ¿no?, un cambio de tendencia, que es lo que esperamos,
que no haga altos más altos, ¿no? Que no haga altos más altos, o que el precio, ¿no? Al hacer un bajo, al hacer un alto, el precio luego rompa este mínimo, ¿no? Este mínimo de aquí, rompa, retestee y cambie el escenario, no cambie el movimiento alcista. Esperaríamos eso, que nosotros que el precio rompa, ¿no? Este pequeño soporte, ¿no? Este pequeño soporte lo rompe, ¿no? Y esta acción, la acción del rompimiento que se da aquí, ¿no? Entre las velas, sería ese proceso, sería el break market structure, porque está rompiendo la estructura alcista, ¿no? Cambiándolo a un nuevo modelo, un modelo de venta hacedora de mercado. Tiene esta acción, se conoce como esa, ¿no? En lo general, yo cuando esas cosas pasan, yo coloco esta rayita de acá, ¿no? Como la BMS, ¿no? Para que me indique, ¿no? De que el precio rompió y de que lo que estoy posiblemente buscando es un SMS, ¿no? Un Shift Market Structure. Y aquí lo puse mal, creo. Vamos a cambiarlo, Structure, listo, ¿no? Ahora, nuestro Shift Market Structure, ¿no? O Market Shift, ¿no? Como quizás otras personas lo conozcan, ¿no? Market Shift, también Market Shift. ¿Significa qué? Significa de que el precio, al haber roto esta zona, ¿no? El precio va a regresar, pero no para tocar este punto y luego bajar, sino para exceder un poco, subir, probablemente tocar un note, un bloque y volver a bajar, ¿sí? Eso es lo que pasa, eso es lo que sucedería. Esa acción es la que nosotros la vamos a conocer como, no, lo siento, esta no era, aquí está. Esa acción nosotros vamos a conocerla como, ¿no? El Market Shift o SMS, ¿no? Structure Market Shift, ¿no? Shift Market Structure. Aquí también. True. Ya, listo. No. Ya, listo. ¿No? ¿Cómo nos podemos nosotros aprovechar de eso? Y aquí van las pautas, ¿no? Aquí están las pautas que nosotros, por ejemplo, en la SMS, ¿no? En la SMS, nosotros que buscaremos que toque un 50% del fractal, ¿no? Del fractal que rompió la estructura, ¿no? Que rompió esta estructura de acá, ¿no? Un note, probablemente un note, un bloque, ¿no? Un bloque, o que estemos en una zona, ¿no? Una zona, ¿no? Premium, por ejemplo, Premium, y ya, eso es lo que perdemos nosotros. No, Premium y ya. Eso es lo que pasaría en la SMS, ¿no? Eso es lo que nosotros esperaremos en la SMS, ¿no? Hacer. Esto podríamos usarlo nosotros cuando suceden los Market Shift o Shift Market Structure, ¿no? Así se puede llamar. La SMS se llama Market Shift o Shift Market Structure, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? La recapitalización de la liquidez que da a la del roto, ¿no? Y con más razón podemos usarlo, ¿no? Es decir, el rompimiento es un desbalance, ¿no? Una caída enorme. Eso es lo que nosotros podemos hacerlo más. ¿Entienden? Y ahora aquí el Break Market Structure, ¿cómo podremos aplicar, ¿no? El Break Market Structure en la BMS? ¿No? Entonces haríamos ¿cómo? Por ejemplo, cuando se rompe la estructura del mercado y nos confirma un nuevo modelo de compra o modelo de venta hacedora del mercado, que es lo que buscaremos, que llegue a puntos, ¿no? Por ejemplo, puede llegar a este punto de aquí, ¿no? Por ejemplo, puede llegar a este punto de aquí o puede llegar a este punto de acá, ¿no? Podemos comprar aquí o podemos comprar aquí, eso ya nos lo confirmará el análisis.